¿Estás buscando un equipo con potencia suficiente para trabajar y para jugar con un panel top y con una estética que no deje indiferente a nadie, pero con un toquecito más profesional? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Asus que te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Volvemos a contar con un portátil Asus, aunque en esta ocasión dejamos de un lado la serie ROG o Republic of Gamers, que como bien sabéis está más enfocada al gaming, para centrarnos en un portátil que nos ha parecido muy interesante para más de un uso. Y con esto quiero matizar que a pesar de que es un portátil enfocado al ámbito profesional y del diseño, obviamente cuenta con un hardware que nos va a permitir jugar y disfrutar de lo que juguemos gracias a las especificaciones que tiene en su interior. El Asus VivoBook Pro 16X OLED. Y matizo lo de OLED porque monta un pedazo de panel OLED que va a hacer las delicias de todos aquellos que nos dedicamos al mundo de la edición, tanto de fotografía como de vídeo, en un apartado más profesional quizá que incluso yo, y también a disfrutar del contenido multimedia con un panel simplemente brutal gracias a la tecnología. Como de costumbre, comenzamos con las especificaciones técnicas con el corazón de este portátil, que es un Intel 13980HX acompañado de una Nvidia GeForce RTX 4070 y con un SSD PCI Express 4.0 con 1 TB de almacenamiento. Como de costumbre, matizamos que la potencia del hardware o de los componentes de un equipo sin un buen respaldo, sin el respaldo de un buen sistema de refrigeración, no sirve absolutamente de nada, puesto que tendríamos throttling por sobrepasar las temperaturas recomendadas por el fabricante y desperdiciaríamos, entre comillas, parte de ese rendimiento. Obviamente, Asus es muy consciente de esto y cuida muchísimo la refrigeración en todos y cada uno de los portátiles, y este VivoBook no iba a ser una excepción, implementando la solución térmica Asus iCool Pro, que permite desarrollar los 150 vatios de TDP del equipo en máximo rendimiento con un funcionamiento bastante silencioso, teniendo ventiladores con mapas de POSI con un grosor variable y un disipador con aletas con diseño de aletas de tiburón para maximizar el airflow y por tanto el rendimiento de ese sistema de refrigeración, permitiendo mantener totalmente bajo control tanto el procesador como la gráfica y todos los elementos más calentitos del equipo perfectamente bajo control, incluso en realizando las tareas más pesadas o más potentes y que requieren desarrollar todo el potencial del interior de C. Todo esto en un equipo que tiene unas dimensiones de 35x50 por 24,90 por 2,19 centímetros y un peso de 1,9 kilogramos, implementando una batería de 90 vatios hora que, si bien no ofrece una autonomía brutal, puesto que el equipo consume bastante tanto por el hardware como por el panel, sí que cuenta con un sistema de carga rápida que nos va a permitir cargar la mitad de la batería en tan solo media hora. En lo referente a conectividad encontramos dos USB 3.2 de primera generación tipo A, dos Thunderbolt 4 compatibles con pantalla y suministro de energía, un HDMI 2.1 FRL, un conector combinado de audio, un puerto de RJ45 y un lector de tarjetas SD 4.0, implementando para el ámbito inalámbrico Wi-Fi 6E y Dual Band con Bluetooth 5.3. Una vez hemos visto todo el apartado más técnico, entre comillas, de este equipo, puesto que todavía no hemos hablado del tema del panel y el tema del sonido, vamos a pasar a verlo físicamente. Y lo primero que nos llama la atención es esta cubierta en aluminio del equipo, que es simplemente espectacular, tanto al nivel tacto que nos proporciona como por la estética que le confiere al equipo, siendo un equipo muy sobrio y simplemente precioso. A mí personalmente me encanta. Me gustan mucho los equipos gaming, pero este acabado en plata también está disponible en un negro precioso, con el detallito de la plaquita con la denominación del equipo en cromado. Me parece simplemente espectacular. Es un equipo muy bonito, muy premium en todos los sentidos, tanto al tacto como a la vista, y tiene una cubierta metálica con un tratamiento antihuellas bastante eficiente, algo que también se ve reforzado por el acabado plata del modelo que estamos analizando, que obviamente es menos sensible a las huellas que un negro mate que siempre suele marcar un poquito más.
Una vez lo unimos nos encontramos la joya de la corona, que es el panel OLED de 16 pulgadas a 120 Hz con una relación de aspecto 16 décimos, resolución de 3200 x 2000 y una relación pantalla-cuerpo del 88,6%, contando con un tiempo de respuesta de 0,2 milisegundos, una cobertura del 100% del espectro de DP3 y validación Pantone, teniendo con certificación antiparpadeo y Blue Light de TÜV Rheinland y un brillo máximo de 550 nits. Además, tanto el brillo como la paleta de colores o la colorimetría del panel se adecuan automáticamente al entorno para que podamos disfrutar al máximo de este panel. ¿Y qué os voy a decir con estas especificaciones? Es un panel que es simplemente brutal, tanto para la edición de vídeo y fotografía gracias a esa cobertura del espectro y a todas esas ventajas de contraste y de color que nos ofrece la tecnología OLED, hay que sumarle también en una tasa de refresco de 120 Hz que nos va a permitir disfrutar de todas las animaciones cinemáticas o gaming a la mayor, o con una fluidez más alta de lo habitual en equipos de ámbito profesional, puesto que, como recordamos, no es un portátil gaming al 100%, pero si combinamos este panel OLED con esos 120 Hz 0,3 milisegundos junto con el hardware tan potente que monta el equipo, es obviamente una muy buena combinación para gaming, a pesar de que no sea un equipo específico para ello y carezca de lucecitas RGB por todos los lados. Si pasamos al panel inferior, encontramos un teclado Asus ErgoSense dotado de un paso de tecla de 19,05 milímetros y keycaps abombadas con una profundidad de 0,2 milímetros para adaptarse mejor a la yema de los dedos, con un recorrido de 1,4 milímetros para garantizar la escritura y el accionamiento más rápido, y un bloque numérico mejorado con teclas de acceso rápido a la calculadora y un mayor espaciado para facilitar la entrada de datos numéricos si, como un servidor, trabajáis mucho con tablas Excel y este tipo de documentos o de formatos y se os hace imprescindible el bloque numérico en un equipo portátil. Bajo el teclado encontramos otra de las grandes bondades de este portátil, y es que además de tener un amplio trackpad con una respuesta simplemente brutal, este cuenta con un pequeño circulito que nos va a dar acceso al Asus Dial, algo de lo que ya hemos hablado tanto en ciertos periféricos como en otros equipos de la propia Asus, que nos despliega un menú circular que gestionaremos con ese pequeño circulito dentro del Dial para gestionar cosas como la reproducción multimedia, asignarlo a software específico entre el que destacamos la plataforma o el ecosistema de Adobe para agrandar pixel o disminuirlo, todo con un simple redondeo con el dedito para hacerlo mucho más rápido, mucho más intuitivo y mucho más sencillo, y sobre todo, que es de lo que trata este Asus Dial, de acelerar el flujo de trabajo y que rindamos más, que hagamos más trabajo en menos tiempo para poder dedicarnos o obtener, mejor dicho, un mayor tiempo libre, ya que producimos más. Y por último pasamos al sonido. El sistema de sonido Dolby Atmos certificado por Harman Kardon, ofreciendo un sonido potente, envolvente, con una muy buena definición y con la cancelación de ruido activa bidireccional de Asus para mejorar las comunicaciones y que nos escuchen mejor y escuchemos mejor, ya que anula el ruido de los dos sentidos del micrófono. También tenemos una pequeña webcam con un escudo de privacidad para taparla cuando no la estemos usando y terminar así de redondear un apartado de comunicaciones y de audio totalmente sublime. Y dicho todo esto, pasamos a la batería de test sintéticos, entre las que encontramos las que añadimos como siempre, tanto las de rendimiento puro y duro, gaming, y obviamente la de la autonomía, mientras vamos a repasar la experiencia de uso y conclusiones. El Asus VivoBook Pro 16X OLED es un equipo portátil enfocado a diseñadores y a profesionales que integra ciertas ventajas como el Asus Dial y ofrece, mejor dicho, un diseño mucho más sobrio de lo que estamos acostumbrados a ver en portátiles Asus. Pero tampoco se queda únicamente en esa sobriedad, sino que implementa ciertas serigrafías a lo largo del teclado, incluso la tecla escape rematada en naranja, para darle ese toquecito de estilo y hacer que sea un equipo cool y que diferenciemos del resto a simple vista. También, y se me olvidaba, cuenta con un lector de huellas muy rápido, muy intuitivo y muy fácil de utilizar, que responde a la perfección en el botón de encendido para poder iniciar sesión sin tener que estar
introduciendo un PIB y hacerlo de forma mucho más rápida y sencilla. En lo referente al hardware, encontramos una combinación perfecta que nos va a permitir trabajar con cualquier software sin ningún tipo de problema. Nos va a permitir jugar sin ningún tipo de problema a resoluciones altas y obviamente con una mayor fluidez para incluir esos 120 Hz del panel a 1080p. Un panel simplemente sublime para todo, tanto para gaming como para producir, editar y consumir también contenido multimedia, respaldado por un sistema de sonido muy bueno dentro de lo que se puede ofrecer en audio en un portátil. En resumidas cuentas, tenemos un equipo muy completo con un panel brutal, con una combinación de hardware bastante potente. Obviamente no es una 4090, pero una 4070 está muy bien. Un buen sistema de refrigeración, aunque no es quizá el más brutal dentro de lo que hemos visto de Asus. Permite refrigerar bastante bien la combinación de este portátil con un espacio bastante comedido y una sonoridad sobre todo muy bajita. Una autonomía mejorable que se complementa con una carga rápida muy eficiente, un buen sistema de audio y las bondades de un muy buen teclado y el Asus Díaz de Asus. Por todo esto, le otorgamos los galardones de diseño, producto premium recomendado y calidad-precio a este Asus VivoBook Pro X16 OLED y lo recomendamos encarecidamente si buscas un equipo potente, sobrio y con un panel simplemente excepcional sin dejarte un auténtico pastizal. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.